El poeta Felipe Cousen, autor del libro Opinología, nos explicó por qué es tan extendida la idea de que Chile es un país de poetas. Usted está muy mal y de Chilean Way son dos de los libros de crónicas que reúnen el trabajo del escritor británico Neil Davidson, quien se enamoró de una chilena, llegó a vivir a nuestro país y nos describe acuciosamente en sus crónicas. Benjamin Walker interpreta el poema Velorio del Angelito en compañía de su autor, el poeta Oscar Hahn y el músico Chicoria Sánchez. También conoceremos más de las editoriales emergentes en el EMA, Encuentro de Microeditoriales Arcos. Estamos acá para hablar de opinología. Tú comienzas con un artículo que se llama Chile, país de poetas, Sí. Que es una selección de frases de autores de otros países, Claro. que reclaman para su propia patria el ser un país de poetas. Sí. ¿Por qué crees tú que está tan presente y es tan persistente esta idea de que Chile es un país de poetas? Fue en realidad un día que estaba jugando con la idea de Chile, país de poetas. Creo que leyendo alguna otra cosa me apareció otro más y después me puse a buscar en internet, en español, en inglés y en francés, algo así, todos los que pillé. Después incluso, por supuesto, me han aparecido mucho más. Entonces, lo que buscaba con eso es un texto en el que yo no digo nada, simplemente acumulo ciertas frases para probar un punto, que es que hay muchos países que se creen país de poetas. Yo creo que lo que prima en ese cliché o en ese refrán casi de Chile, país de poetas, es, por supuesto, destacar la poesía como un producto nacional. Y en ese sentido lo veo más propio de una, no sé, propaganda de pro-Chile o de cuestiones de embajada, más que algo que tenga mucho sentido o mucho interés. De hecho, a mí varias veces me han preguntado, pero bueno, ¿Chile es país de poetas o no? La verdad no sé y no me interesa. O sea, la verdad ese texto no lo hice para probar si Chile es o no país de poetas, simplemente para decir que es estúpido andar jugando mucho con esa idea. Hay otra idea presente en opinología, que es esta figura del poeta joven. ¿Qué es lo que hay detrás de esa figura? ¿Qué es lo que encierra hoy el concepto del poeta joven? Sí, yo me fui a estudiar a Barcelona entre el 2001 y el 2004. Me fui siendo un poeta joven, tenía 26 años y había publicado mi primer libro, bastante tardío para los cánones tradicionales de los poetas jóvenes, especialmente que publican todos con unos 18 años. Y volví y estaba esta embarrada entre las novísimas y los poetas de los 90, que eran de mi generación, aunque yo no formé parte activa de esa generación, pero eran mis contemporáneos. Y me encontré con esta polémica muy absurda, además muy pobre en términos poéticos, que en el fondo unos decían los de los 90 son unos acomodados, unos académicos, y en cambio nosotros somos vitalistas y hay que vivir la vida con la poesía, bla, bla, bla. Eso siempre me ha parecido medio ridículo y además defender la categoría de poeta joven per se es súper ridículo, porque de partir de una categoría necesariamente desechable. O sea, en 10 años más ya no hay que ser poeta joven y todo lo que estáis defendiendo como la gran cosa especial que caracteriza tu poesía ya no va a tener sentido. Si uno lo mira, es un texto que recopila distintos artículos escritos en distintos años, en distintas formas. Hay entrevistas, hay cartas. Sí. Pero tú has escrito también, posteriormente a la publicación de esto, que mucha gente lo leyó como un libro sobre la televisión, sí, pero para ti es lo que define tu poética. Yo siempre he participado en cosas que tienen que ver con televisión, con farándula. Durante muchos años estuve con Álvaro Izama, tuvimos un podcast que se llamaba Somos Millones, donde combinábamos literatura y farándula. Y también he escrito muchas veces en Pánico cuestiones sobre farándula, he entrevistado a cantantes, músicos chilenos, etc. Y muchas de esas cuestiones han ido por carriles paralelos. Pero en este libro, primero quise reunir algunos ensayos donde hablaba sobre mi propia práctica poética, o no sobre la poesía o la literatura de otros. Ese fue el germen, juntar algunos ensayos que están más o menos al centro, que tienen que ver con eso. Y después me di cuenta que muchas veces que hablaba de farándula también lo ligaba a cuestiones que tenían que ver con poesía. Entonces,
hubo una regla bien rígida en los textos que hay ahí, que no hay ninguno en el que no se hable algo de poesía. Aunque estemos hablando del Festival de Viña o qué sé yo, de alguna manera aparece algo que tiene que ver con poesía. Entonces es una manera como de pensar la poesía desde dentro y desde fuera de la poesía también. Para ti, ver televisión es un placer y al mismo tiempo es un desafío intelectual. Sí. Y escribes acá que a los poetas ojalá pudieran ver más televisión. Sí. ¿Cuál es el vínculo que tú ves entre la llamada pantalla chica y la poesía? Cuando uno está interesado en ciertos problemas estéticos, ciertos problemas comunicativos, puede encontrar conexiones en todas partes. Hace muchos años escribí varios poemas que eran citas de cosas que tomaba en la televisión, por ejemplo. Entonces y es muy bonito el desafío de encontrar frases que pueden formar parte de poemas en lugares donde no te lo esperas. Eso me ha pasado, por ejemplo, con la figura de Marcelo Bielsa, que es uno de mis ídolos, pero no solamente como director técnico, sino particularmente sus conferencias de prensa. He llegado a escuchar, no sé, miles de conferencias de Marcelo Bielsa, que son larguísimas, que no dicen nada, que se da vuelta y vuelta. Entonces, para mí, escuchar a Marcelo Bielsa es como leer un libro de Beckett. Y no lo digo en broma, lo digo muy en serio. O como leer textos de mística, porque plantea problemas de lenguaje que son similares. Marcelo Bielsa no lo está haciendo con una intención estética, pero sí está produciendo cosas similares. Entonces, lo mismo me pasa con otras figuras como Felipe Abello, que encuentro que es genial, que lo que hace en términos performáticos, en términos de ironía, de humor, también son cuestiones súper desafiantes, y que claro, por una cuestión de contexto, él lo hace como stand-up ahora, por ejemplo, pero yo creo que hay muchos elementos que él está trabajando que podrían incorporarse a cuestiones, no sé, de teatro experimental súper vanguardista. Entonces, me gusta como ir picoteando. Y además me aburre mucho estar solo dedicado a la poesía. O sea, también soy muy inquieto. No, me pego un tiro si estuviera solo leyendo poesía. ¿Sí? Es muy aburrido. Hola, mi nombre es Felipe Casen. Quiero recomendarles el libro No sufrir compañía, una antología de textos místicos sobre el silencio realizada por Ramón Andrés. En este libro hay textos de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, de Miguel de Molinos y de muchos otros místicos españoles que nos presentan diversas reflexiones muy radicales sobre el silencio, sobre la vida retirada y algo que me interesa particularmente, sobre la nada. Y también no quiero dejar de recomendarles a los auditores de este magnífico programa todas las letras de Javiera Mena, una gran poeta melódica nuestra que nos sigue deleitando todos los días. Las 8 andado y sereno, las 9:05 soñando, muriendo a las 10:15, la medianoche llorando. ¿Dónde está el sol? ¿Dónde el agua? ¿Dónde el pastor y su piño? La muerte cortaba rosas, duerme en paz que cortó un niño. Miré cómo llora el padre, miré a la madre amarilla, miré el guitarrón sin lengua, un ángel sobre una silla. Déjese de zancadillas, a usted muerte se lo digo. Ya no le importa ni un higo destrozarnos las rodillas. Cantarle a Dios, se nos voló en una cueca, su nicho es un guitarrón. Qué dulce el pastor escrito por la pluma de la muerte. En unos se escribe suave, en otros la entierra fuerte. 8 andado y sonando, las 9:05 rompiendo.
10:15, la medianoche naciendo. La muerte andado y llorando, la muerte en punto y lloviendo. Fíjense que murió la noche, fíjense, por volar de teja en teja, fíjense, que se cayó a la vereda, fíjense, como gato negro muerto, fíjense. La taparon con diarios negros, fíjense, con plumas de ángel alquitranado, fíjense, con sangre negra de carboneros, fíjense, y con tinieblas llenas de ojeras, fíjense. Después llegaron curas negros y se ofrecieron a enterrarla. Después llegaron los caníbales y se ofrecieron a enterrarla. Los curas negros donde fuera, los caníbales en la panza. Fíjense que murió la noche, fíjense, se cayó como los mudos. Fíjense que no pueden sepultarla, fíjense, no hay ataúd para ella, fíjense. Después volvieron esos curas con un paquete de beatas y me metieron en la boca la noche toda hasta mi alma como una hostia ennegrecida por el negror de las sotanas. Fíjense que ellos hallaron, fíjense, ataúd para la noche, fíjense, me la metieron al alma, fíjense, fíjense que murió la noche, fíjense, y la metieron en mi alma, fíjense. Hola, ¿qué tal? Soy Benjamín Walker y para esta sesión elegí un poema de Óscar Ján, uno de mis poetas chilenos favoritos, y una musicalización que había hecho en otra oportunidad, por una ocasión donde en el Centro Cultural España mi mamá, Cecilia Echenique, fue invitada a cantar y Óscar a recitar. Entonces ella me pidió que musicalizara uno de sus poemas. Y si bien iba a musicalizar El Doliente, que es uno de mis poemas favoritos, me topé con este poema que se llama Égloga Fúnebre. Entonces cuando le pedimos permiso a Óscar para musicalizarlo, él nos cuenta que ese ya no era el nombre, sino que fue el nombre de la primera edición que se publicó y que fue Violeta Parra la que le sugirió que lo cambiara a Velorio del Angelito para evitar nombres muy academicistas y hacer algo más chileno. Y esa relación casual con Violeta me pareció muy sugerente como para musicalizar algo, y una canción que tiene un poema que tiene mucha musicalidad por sí mismo. Así que lo musicalicé para esa oportunidad y lo presento ahora con ustedes. Los invitamos a conocer el encuentro de microeditoriales Arcos, una instancia que congrega experiencias distintas al libro tradicional elaboradas de forma colectiva. Quería partir con una descripción tuya que me pareció muy interesante, que es con la que se abre este libro. Mirando hacia el futuro, es su ambición vivir toda una vida literaria al revés, culminando después de unas cuantas décadas en la entrega del galardón de poesía de su antiguo colegio, la Foster School de Sherborne, Dorset, institución que cerró sus puertas en 1992. Tenía la sensación de que mi vida literaria iba al revés, porque como ser cronista, yo creo que es algo a lo cual los escritores llegan hacia el final de su vida o después de haber logrado alguna otra producción, ¿cierto? Haber escrito una novela, que sea obra de teatro, y yo me publiqué por primera vez como cronista. Así que espero llenar la otra parte de la novela, los poemas, etcétera, pero después.
Sobre The Chilean Way y bueno, y también sobre Usted está muy mal, aparece todo el tiempo esta observación de un inglés de la sociedad chilena, de cómo somos los chilenos. Está esta pregunta de si Chile es un país normal. He ido a Francia, a Italia, por supuesto, a Turquía. Y Francia, para un inglés, es un país completamente ajeno, incomprensible. Entonces yo pensé, sacando el cálculo por la mayor distancia geográfica, que Chile iba a ser un país, o sea, me estaba así como preparando, afirmando en mi asiento en el avión la primera vez por toparme con una cuestión rarísima y me encontré con algo que me parecía completamente normal. Y eso fue como la partida, así como de esa perplejidad que me provoca Chile, que me parece tan normal. La imagen que tiene un inglés de Latinoamérica, como que un poco parecía a la imagen que uno tiene de la India, que tú llegas y te rodea una muchedumbre que te está vendiendo, no sé, viaje en taxi, corbatas. Y eso solo pasa en el mercado central, me parece, y antes pasaba en el aeropuerto con los taxistas, pero eso después se eliminó, fue modernizado a la fuerza. Entonces, de repente, brota algo que se asemeja más a la imagen que uno tenía, pero son como relámpagos así. Hay una crónica donde tú hablas de que una cosa característica de Chile es que los enchufes están mal puestos, están chuecos. Sí. Y a ti te invitaron a La Moneda. Sí. Y fue bien interesante la observación que hiciste. ¿Cómo estaban los enchufes en La Moneda? Los maestros que me han tocado han sido siempre muy descuidados. Yo pensé, claro, quizá escogiendo al azar, quizá por ser yo extranjero, qué sé yo. Entonces me pareció una excelente oportunidad para saber qué sucedía como en la cumbre, digamos, de la sociedad chilena. Y fue gratificante saber que yo no era el único y que también hasta en la Moneda estaban los enchufes mal puestos. No tanto, pero claro, las puertas mal pintadas. Yo creo que, curiosamente, en el barrio alto, ahí es donde he visto como cuestiones más cuadradas. Y La Moneda, por mucho que sea lo que es, existe en el Chile tradicional y no tienen, parece, cómo acceder a los mismos maestros que tienen ahí arriba. Aparecen en los dos libros como un rasgo de la sociedad actual el individualismo, la falta de solidaridad. Sí. Tú hablas también de vivir en un edificio con un conserje, como tratando de evitar los problemas. Sí. ¿Cuánto de eso ves en la sociedad chilena? Mira, diría que cada vez menos, curiosamente. Lo que yo observé, yo nunca vi la dictadura porque llegué en el 95, fue mi primera visita, pero yo creo que la secuela era muy evidente. Yo creo que pasó años después que vi a alguien, una mujer, cantando en la calle y me di cuenta que no había visto eso antes en Ñuñoa. Y que había una especie como de olor, así, que todavía tenía la sociedad. Y lo que presenciaron todos estos años ha sido una especie de cielo. Y creo que en toda Latinoamérica está el problema de la desconfianza. Claro, la gente muy desconfía, o sea, todo en efectivo. Te vendo el auto, tú me pasas efectivo. O sea, todo muy engorroso y sin confianza. Y Chile, pensé que era muy así. Y es así, pero yo creo que es menos así de lo que pensaba. O sea, naturalmente. O sea, que esa como frialdad, esa desconfianza, yo creo que efecto de la dictadura y que se fue quitando. Neil, imaginemos que tienes un amigo de Dinamarca que no tiene idea de Chile y él te pregunta, Neil, ¿cómo son los chilenos? Mire, yo creo que Chile es un país que no es un solo país. Hay un país europeo que se llama Chile, un país como más latinoamericano que se llama Chile, pero dentro de eso solo puede ser que es un país normal, ¿no? Y no sé cómo es Dinamarca, tampoco sabría de qué prevenirle, o sea que es un país relajado, más bien. O sea, la gente cruza la calle con hombrecitos rojo, todo eso. O sea, no será como Alemania o Dinamarca, qué sé yo. Pero definir el carácter ahora a lo mejor estoy demasiado cercano, ¿eh?
Sí. Es difícil. O sea, yo creo que todos estos tanteos, uno siempre ve un aspecto llamativo y ojalá para alguien que lea esos libros se arme un cuadro, pero a mí como que no se me arma todavía. Es el cuadro no se me arma. Solo hasta ahora estoy aquí y veo las figuras, pero no sé si logro sacarle la foto del conjunto. Es difícil. Es difícil, sí. Yo soy Neil Davidson y el libro que voy a recomendar se llama Neuróticos o Neuróticas y es de Constanza Michelson. Es sobre un gran problema de nuestros tiempos, la neurosis, que pasó de la aristocracia ahora a la clase media. Ella la analiza y se ofrece a sí misma como ejemplo, como uno de esos médicos decimonónicos que se inyectaban con enfermedades. Y es muy recomendable las conclusiones a las que ella llega y es una gran ayuda. Así que recomiendo el libro. Estamos en el centro de Santiago, en el Instituto Arco, donde se desarrolla la tercera versión del EMA, el Encuentro de Microeditoriales Arco. Aparte de obras literarias tradicionales como libros o poemarios, acá también pueden encontrar fanzines, serigrafía, ilustraciones y otros objetos que van más allá de lo que tradicionalmente conocemos como libros. EMA nace hace 3 años por una necesidad. Vimos que había como una escena emergente de mucha gráfica, muchos fanzines, microeditoriales. Entonces nosotros quisimos en EMA rescatar toda esa escena que estaba dispersa. Pero luego vimos que dentro de las microeditoriales existía un universo de producción gráfica, stickers, risografía. Entonces quisimos ampliar esto no solamente a libros como tal. Esta es una edición propia que se llama Carta de Porto, que yo soy el autor, y está el tránsito entre libro de artista y publicación experimental, y que principalmente se compone de cartas iguales, escritas a máquina, escritas desde Portugal, a partir de un viaje, y que están dirigidas al comprador de la carta. Tenemos unas como santitas, que ocupa como el mismo soporte de los santos que usualmente se venden en iglesias, pero con figuras del feminismo. La idea de la microeditorial es establecer como un sistema de trabajo colaborativo, explicitar un poco el afecto en el material y en todos estos procesos cómo se va desarrollando el producto final. La diferencia que tenemos principal con la Furia del Libro, por ejemplo, es que estas son editoriales que tienen relación con la gráfica, el arte, el diseño. Las ferias son los espacios que más nos gustan porque nos encontramos de manera más directa con los lectores, porque uno a veces hace un libro y de repente no siempre sabe lo que pasa con los libros. Entonces acá tenemos la oportunidad de conversar y de hacerles descuento a los lectores. Entonces es motivante tener un feedback más directo, más inmediato. El taller se llamaba El oficio de plisar fanzines. En el fondo es una técnica que yo llevo aprendiendo mucho rato a partir de un viaje en Japón, en que me di cuenta que ellos muchas veces no ocupaban la costura ni el pegamento, sino que hacían ensambles con el papel. Yo encuentro que los talleres son como la formación personal, grupal, social. Lo que hacen es como transmitir ese conocimiento, como conocimiento colectivo. Yo creo que es importante porque la construcción de redes, y sobre todo las redes colaborativas. En el fondo uno también ve lo que hace el otro y de alguna manera se nutre. Y si tú te has dado cuenta, hace un par de años han aparecido talleres y microeditoriales bastante fuertes. Entonces eso es lo que me interesa más, que podamos construir redes colaborativas entre este espacio. Y me parece que también hay una pequeña iniciativa en Chile que está partiendo con bastante fuerza. Yo creo que lo más importante de eso es visibilizar una escena que en algún momento estaba dispersa y que estaban pululando por distintos lugares y no se agrupaban, y existe colaboración mutua. Entonces yo creo que lo más importante de eso es eso, rescatar y visibilizar una escena que está emergiendo.